Hola amigos televidentes, Telecinca y redes sociales. Nos encontramos hoy con una persona muy conocida por todos ustedes. Es para mí un honor y una satisfacción poder hacerle esta entrevista a esta persona como ciudadano de Fraga, donde siempre apoyó a todas aquellas instituciones, asociaciones que solo se lo solicitaron y pidió su ayuda. Ayudado en el deporte, en la cultura, en todas aquellas actividades que se han ido desarrollando en esta su ciudad, nuestra ciudad. Si yo digo Marcos, muchos de ustedes ya sabrán de quién estoy hablando, pero si a Marcos le ayudamos Calucho, estoy seguro que todos ustedes ya le conocen. Le conocen todos los ciudadanos prácticamente de Fraga, de la comarca, de la provincia, de la comunidad autónoma y prácticamente toda España y muchas personalidades del mundo, de la industria, empresariales, a este señor de Fraga, Marcos Calucho, al cual Villas, siempre me dejo su apellido, al cual siempre le doy las gracias por la amabilidad que tiene de atendernos y concedernos esta entrevista. Gracias, Marcos Calucho Villas. Gracias a vosotros por venir. Bien, Marcos, nuevamente, como sí te digo, te doy las gracias por concedernos esta entrevista y abrirnos las puertas de tu casa y hablarnos de tu vida. Es un placer para mí también estar con vosotros. Pues yo, prácticamente te conocemos, como bien he dicho a lo largo de lo que es la programación. Yo creo que todos comprenderemos que es verdad lo que digo, que no digo nada para que no haya sido realidad en la vida. Bien, naces en Fraga, como bien he dicho en la introducción. Háblanos un poco, para empezar, si te parece bien, háblanos un poco de lo que fue esa etapa de tu vida, tus padres, háblanos un poco. Pues sí, nací en el 48, tiempo de posguerra, tiempos difíciles, tiempos que había una falta casi de todo. Yo me acuerdo de pequeño que el chocolate era de esos que llamábamos de tierra, el Gorriaga y la Campana vinieron luego. El pan, afortunadamente en Fraga era blanco, pero en muchos sitios todavía utilizaban pan negro. Y fue una época muy difícil porque había que reconstruir el país. España estaba aislada, eran los años 40, justo después de la Guerra Civil. Y yo recuerdo que muchas familias se tenían que sustentar a base de trabajar los dos miembros. El marido normalmente, en Fraga estoy hablando, el marido en el campo, y la mujer normalmente regentaba un negocio o ayudaba en el campo y tenían que trabajar los dos para sacar adelante a la familia. Entonces yo hace un par de años publiqué una serie de fotos que las publiqué el Día de la Mujer Trabajadora, donde aparecían todas aquellas mujeres que en aquella época regentaban negocios, normalmente en la calle Mayor, que era la arteria principal de Fraga, donde estaban todos los comercios, ¿no? Entonces ahí en ese ambiente de la calle Mayor yo me crié. Mi madre regentaba una zapatería, mi padre trabajaba en el campo y a los 3 años me llevaron a las monjas. Entonces el colegio de las monjas estaba ahí en la calle Airetas y recuerdo mi primera maestra fue la hermana Áurea, luego la hermana Isabel y luego la hermana Andresa, a la que le han dedicado una calle, esta calle que está cerca de aquí, se llama calle de la hermana Andresa. Ahí estuve hasta los 7 años y a partir de los 7 años ya no podías estar ahí en el colegio de las monjas, tenías que ir al colegio de entonces Matías Montero, las escuelas estaban ahí arriba, y ahí estuve un par de años
Y luego de ahí ya pasé al Colegio Santo Tomás de Aquino para hacer el bachiller. Fue una etapa muy bonita, donde convivíamos pues gente de toda la comarca, tiempos difíciles porque, por ejemplo, los que venían de Torrente y Mequinenza venían a Fraga con la bicicleta y en pleno invierno tenían que venir con las manoplas para no quedarse con las manos heladas, se traían la fiambrera, comían en el colegio y la bicicleta era el medio de transporte en aquella época. Seguimos lo que fue la etapa de la infancia, amigos, no ha hablado de las profesoras que tuviste en las monjas. Háblanos un poco de lo que fue ya dentro de los colegios, profesores, cómo fue aquella etapa tuya, los juegos que teníais por aquí con los amigos, etcétera. En las escuelas, ahí, yo es que a veces eso lo cuentas ahora y no es de creer. O sea, la gente joven se lo dices y dice, va, venga, hombre, va, eso debía ser en Alemania. Pues no, era aquí. Allí por la mañana había que hacer gimnasia. Había que cantar El cara al sol. Había que cantar Montañas nevadas. Nos daban una ración, porque se suponía que en las casas había poca comida, de lo que era el Plan Marshall y de los americanos. Nos daban leche en polvo, nosotros llevábamos el vaso de casa, un vaso plegable, Clic-Cloc. Luego llevábamos una cantimplora, donde nos ponían también algo de leche para llevar, leche en polvo, y nos daban un queso que tenía un color zanahoria, que era muy bueno, pero yo recuerdo las canciones, vamos, montañas nevadas, banderas al viento, y luego, al final de la canción y de la gimnasia, pues el ¡Viva España! ¡Viva Franco! Era lo que había. Yo lo he vivido también. Era lo que había entonces. Justo, pero lo he vivido. Profesores de allí, yo recuerdo a don Miguel Rodríguez Pinilla, tenía una estampa como el Quijote, o sea, era así seco, largo, con bigote. Luego recuerdo a don Eduardo, que nos enseñaba a tocar la armónica, hicimos un coro y un grupo de armónicas que sonaba muy bien. A don Trinitario, Trinitario. Yo no lo he conocido. Había sido militar. Lo he oído nombrar. Y era muy estricto, entonces cada uno tenía su método de pegar. O sea, don Miguel, que tenía las manos muy largas, pegaba bofetadas. Don Trinitario pegaba con una regla que le hacía poner la mano. Si lo que habías hecho no era grave, la mano plana. Y si era grave, así, para darte la yema de los dedos, ¿no? Y bueno, fue una etapa un poco salvaje, porque como era posguerra, ahí en la montaña de la Concepción, que estaba al lado de las escuelas, todavía quedaban restos de la guerra civil. Había muchas balas, porque si las buscabas las encontrabas. Había bombas de mortero que no habían explotado y que las encontrabas. Y como éramos pues muy traviesos, pues a veces la armábamos en invierno, si estaba la estufa encendida, pues cogíamos 3 o 4 balas de las que habíamos encontrado, las metíamos en la estufa, ¡pam, pam, pam, pam! Y entonces, ¿quién ha sido? No había sido nadie, no se podía saber, nos castigaban a toda la clase, bueno, nos castigaban. Esa fue la etapa de Matías Montero, de aquella época. ¿Y juegos con los amigos? ¿Qué tipo de juego? Porque no había... Y el juego principal era la lucha de bandas. Había bandas. Estaba la banda de la Calle Mayor, de la que yo era miembro, la banda del Castell, la banda del Segoñé, la banda del Rebol, y entonces a veces nos citábamos con las fones, ¿no? y bueno, pues a pedrada limpia. A mí me dieron una vez, además un primo mío, Matías Calucho, un primo que me dio en toda la frente, y me salió un unicornio, una pedrada con fola hace mal, ¿eh? Y entonces recuerdo que mi madre me llevó a la pescatería que había en la Calle Mayor y me puso una moneda de un duro de antes, que eran así de grandes, y un trozo de hielo haciendo presión para bajar el chichón. Pero bueno, estábamos todo el día en la calle jugando. Nos juntábamos, jugábamos a las boletas, o jugábamos, éramos muy brutos,
a churro, media manga, manga entera, ¿no? Que te ponías 3 o 4 y te saltaban encima, y si el que tocaba era el gordo de la cuadrilla te crujía la espalda, pero bueno, eso es lo que nos divertía entonces, ¿no? Y fue una etapa que recordamos y consideramos, bueno, no hemos vivido otra en aquella época, éramos felices. Mucho. Había amistad, Mucho. había riñas, había de todo, Sí, pero sí. siempre salíamos de todo. Sí, no. Eran otros tiempos. Ahora yo creo que hay mucho aislamiento, que a veces ves un grupito y está cada uno con el móvil, no interactúan, no juegan solo a las maquinetas, ¿no? Y se pierden esa parte un poco salvaje de la niñez que tiene. Recuerdo que un día, pues eso ya fue en el otro colegio, en el Santo Tomás de Aquino. Háblanos un poco de él también, si te Ese parece bien. empezó con un profesor, estaba el que era el director del colegio, que obviamente era de la Falange, entonces tenía prioridad sobre otros, y se llamaba Don Mariano, tenía un bigotito, que era muy de la época, Bueno, pues, sí. Tenía reminiscencias, bueno, entonces el Don Mariano y su mujer Doña Rosalía, los dos eran maestros, y luego cada año venía algún profesor de fuera que no era el mismo, con lo cual no había una continuidad en la enseñanza. Entonces yo allí estuve a los 9 años, y luego hice todo el bachillerato, hasta el bachiller superior, hasta los 16, 17 años. Háblanos un poco, porque yo conocí a tu madre, muy negociante, muy trabajadora. Háblanos un poco de tus padres, qué significaron para ti, cómo te veía, hijo único, cómo te veía, cómo era tu vida dentro de lo que es la familia, porque la familia más allegada, en este caso, tu padre y tu madre. Pues efectivamente mi madre, todo un ejemplo para mí, o sea, siempre ha sido una guía en la que yo me he mirado cuando he tenido que tomar decisiones. Era una mujer muy trabajadora, muy enamorada de la tienda. Ella era feliz en la tienda. Y es más, cuando llegaba el fin de semana se ponía de mal humor porque se tenía que ir al piso y no podía estar en la tienda. Y para ella era un calvario cuando llegaba, por ejemplo, la Navidad, que había tantos días de fiesta. Ella añoraba la tienda, ella estaba deseando que se acabaran las fiestas y para volver a la tienda. Y tenía muy buen carácter, sí. Era de Chalamera, y cuando vino a Fraga pues hablaba castellano. Y a mí de pequeñito, entre mi abuela, que también era de Chalamera, y mi madre, pues yo aprendí el castellano. Pero luego en la interacción con los amigos y en las monjas y tal, pues aprendí el catalán, el fragatí, que no sé si es catalán o no, yo ahí no entro. Y ella aprendió en 6 meses, porque vio que si quería vender tenía que hablar fragatí. Y en 6 meses aprendió el fragatí. Y entonces toda la relación que tenía con las clientas y clientes que venían era en fragatí. Muy trabajadora, porque ella pues tenía que hacer la comida, tenía que vender, y los fines de semana aún se iba a otra tienda que teníamos en las afueras, la tienda, y el fin de semana a la otra, y feliz, y nunca se quejó. Y de muy jovencito, bueno, llega un momento, también hiciste la primera comunión, como todo en aquella época hicimos la comunión. ¿Cómo fue este día para ti? ¿Qué significó en aquellos momentos? La primera comunión en aquella época se hacía a los 7, como mucho 8 años. Es decir, cuando dejabas el colegio de las monjas es cuando hacías la comunión, ¿no? Y entonces pues yo me acuerdo cómo nos preparaba la catequista. Yo tuve una catequista que se llamaba Monse, que vivía en la calle San Miguel, muy buena persona, y tenías que ir a lo que es el CEICU. Ahí nos daban, nos dividían por grupos, y cada grupo tenía una catequista o catequisto, porque también lo sabían. También lo sabían. Y te iban preparando, pues te tenías que aprender pues, los mandamientos, todas las oraciones, y te preparaban pues para ese día que teóricamente era un día grande, ¿no? El día de recibir la primera comunión,
y pues con mucha emoción, y el traje que te ponían, que muchos iban de marineros. A mí me pusieron todo de blanco con unas chorreras por aquí, sofisticado. Bueno. Todo aquello es muy importante para la edad que teníamos, Claro, y todo eso. Y entonces, después de la primera comunión, lo normal era que fueras a comulgar casi cada día. Y 3 horas de ayuno antes de la comunión. No podías comer ni beber nada. También fue una época que, bueno, empezaste muy jovencito con una cámara de fotografiar, que no era un juguete preferido por todos nosotros, por nuestro desconocimiento en cuanto a lo que significaba aquello. Pues y tú ya empezaste como una pasión. Sí, Háblanos. Me dio muy fuerte, sí, es verdad. Yo vi una serie de fotos, de reportajes, de grandes fotógrafos. Me llegó a mis manos un libro de Henri Cartier-Bresson que utilizaba una Leica para sus fotos, y digo, qué fotos, qué cosa, que estaba plasmada la vida real en aquellas fotos. Había retratos que veías el alma del que estaba fotografiado, y cómo el fotógrafo había sabido captar la esencia del personaje. Y yo dije, yo quiero hacer fotos como estas. Y me compré una cámara, me fui a Lérida, tenía 13, casi 14 años. Me fui a Lérida a una tienda que se llamaba Sirera, que ha existido hasta hace poco, en la calle Mayor. La regentaban 2 hermanos, y me compré pues una cámara asequible para el presupuesto que un niño de 13 años podía tener, ¿no? Era una cámara Minolta Pimatic 7S que aún conservo. Y por cierto, también por lo que has dicho, y perdona que te interrumpa, que no suelo interrumpir, ese dinero lo ahorraste tú para comprártela. Me lo ahorré yo, sí, porque ya de muy joven me tocó colaborar en las tareas de casa. A veces, por ejemplo, cuando mi madre recibía un pedido de zapatos, pues yo era el que marcaba cada caja. No es como ahora, que va todo con códigos de barras, y entonces en cada caja había que poner el precio, y con una calculadora calcular el porcentaje según el zapato. No era lo mismo un zapato de mudar, que se decía, o un zapato de ir a trabajar, o unas catiuscas, y unos tenían un porcentaje del 25, otros del 30, y los que eran de lujo, importados de Mallorca, pues hasta un 40%, ¿no? Entonces yo con la calculadora pues iba marcando cada caja así. Mi madre lo tenía mucho más fácil. Y luego en la tienda del fin de semana, pues también colaboraba, y entonces a mí me daban una paga, y con esa paga yo iba ahorrando hasta que pude comprar la Minolta. Y con esa Minolta empecé a hacer fotos, y a las pocas semanas, entonces había muchos concursos de fotografía. Hice una foto de una puesta de sol donde había unas nubes muy grandes y el sol salía así como a rayos de las nubes, y un árbol a contraluz, y oye, y gané un premio. Digo, esto es lo mío. y sí, a partir de entonces me aficioné muchísimo, empecé a comprar libros de fotografía. Luego de esa cámara de telémetro pasé a una reflex, y luego a otra mejor, y luego ya pues ya de mayor pues ya no solo hacía fotos, además coleccionaba cámaras, y me pude comprar una Leica, que era el sueño de todo fotógrafo, etc. Y entonces la foto era en blanco y negro. En blanco y negro, y iban en carrete. Sí, eran en blanco y negro, pero eran carretes de 24 o de 36, y los había de 2 o 3 sensibilidades, porque ahora con cualquier cámara moderna la luz se la regula ella. Entonces no, entonces tú tenías que decir, tengo un carrete para cuando hay mucha luz, y otro carrete para cuando quiero hacer fotos de interiores con poca luz. Uno tenía ISO 100 y el otro ISO 400. O sea, era hacer una foto entonces, era tener que pensar, bueno, además eran caras, un carrete valía dinero, y luego lo tenías que revelar.
Entonces al final yo decidí que me lo revelaba yo. Y compré una ampliadora. Háblanos ampliamente de, porque eso hoy en día ya prácticamente no existe. Hoy hacen la foto con el móvil, la ponen en el ordenador, la imprimes y ya tienes la foto hecha. Pero estamos viendo la cámara analógica. Ocurre algo parecido como con los discos. Hay gente purista que quiere disfrutar mucho de la música y se compra discos de vinilo, que obviamente son de segunda mano porque ya no se hacen, porque dicen que un aparato de válvulas y un disco de vinilo da una calidad de sonido que no la da un CD digital. Con las cámaras pasa lo mismo. Con una cámara Leica y un carrete en blanco y negro, tú tienes una gama de grises y blancos puros y negros puros en una foto que una cámara digital no te lo da. Pero claro, si quieres tener una cámara Leica hoy en día, que aún se fabrican, pues una cámara y un objetivo, no hablo de tope de gama, pues prepara 10.000 euros. Con 200 euros te compras un teléfono que hace unas fotos buenísimas, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y a la hora de revelarlas, porque tenía que tener un estudio y unos conocimientos mínimos. No, nada, de estudio nada. En el lavabo. Y cada vez que había que revelar, montar y desmontar. Tenías en la bañera, entonces había bañeras, más que duchas que hay ahora, ¿no? Y en la bañera ponías un tablón, porque además lo tenías fácil, porque si ya el desagüe, porque necesitabas 3 líquidos. El revelador, el baño de paro y el fijador. Y luego el agua para lavar las fotos y luego secarlas. Entonces la ampliadora la montábamos allí, te tenías que haber revelado el carrete previamente, que se revelaban en unas cubetas negras, para lo cual también necesitabas 3 baños, o sea, necesitabas 6 baños en total, 3 para el negativo, 3 para el positivo. Y ahora la satisfacción de la cubeta, cuando ves que de un papel blanco empieza a emerger una imagen y va aumentando el contraste y ves la definición, y dices, ¡oh! Esto es magia pura, ¿no? Lo que es la química. Que, por cierto, la química luego me llevó a donde me llevó, ¿no? A estudiar la carrera la carrera de químicas. Que no era lo mío, ¿eh? Yo recuerdo que en Santo Tomás de Aquino, en la segunda etapa, ya con bachillerato superior, vino un personaje a Fraga que todos los que pasamos por aquella época lo tenemos grabado a fuego. Se llamaba Don Alejandro. Don Alejandro. Ese era un hombre... A mí me fue muy bien, ¿eh? A mí me fue muy bien porque yo en el bachillerato pues sacaba notas normales y con él, en el bachillerato superior, saqué unas notas... Es más, llegué a sacar hasta alguna matrícula y nos examinábamos en Huesca y entonces don Alejandro me dijo... Tú tienes que hacer letras porque puedes llegar lejos si haces letras. Hice ciencias. Y de estas primeras, no le hice caso. Y de estas primeras fotos que hiciste, ¿qué fotos te recuerdas con cariño o te marcaron un poco para...? Hombre, yo recuerdo que en aquella época había ya alguna fotógrafa y algún fotógrafo. Estoy hablando de Cristina Rodero, por ejemplo, que a mí me hubiera encantado hacer lo que hizo ella. Ella se dedicó a viajar por España y plasmar todas las imágenes de aquellas tradiciones que luego se han ido perdiendo. Y tiene unos libros extraordinarios, ¿no? Y ese tipo de foto es la que a mí me enganchó. Y yo pensé, bueno, a ver, ahora en Fraga todavía hay carros, todavía hay burros con alforjas, todavía hay calles empedradas, todavía hay personajes icónicos como la Faluga, como José María el Tonto, como Pastrís, como... Y digo, esto se perderá, esto tiene que evolucionar muy rápido y en 50 años nadie se acordará de cómo es Fraga ahora en la posguerra. Y fue una lástima no haber nacido 10 años antes. Porque pues aún me perdí... Ahora tendría 10 años más. Sí, pero me perdí porque ya hombres de balons, vestidos de balons, yo recuerdo 1 o 2
pero que yo aún no tenía la cámara para poder inmortalizarlos. Mujeres de faldetas las tengo casi todas. Pero esas imágenes de aquellas calles empedradas con el carro que dejaban fuera, o casas que aún no tenían luz, que tenían candil o carburo, las casas que no tenían cuarto de baño, que tenían comune. Y yo eso, como lo he vivido, digo, esto cambiará, lo tengo que plasmar para que las generaciones futuras sepan cómo se vivía entonces. Y ese es el archivo que tengo, del que estoy muy contento, y que, si Dios quiere, este año pienso hacer una exposición en el Palacio Moncada con fotos a gran tamaño, que tengan 120 por 90, porque no es lo mismo ver una foto en la pantalla de un teléfono o incluso en el ordenador que ver una gran foto, si tiene suficiente calidad la foto para poderla ampliar. Esa es otra, ¿no? Entonces, yo tengo fotos con suficiente calidad para hacer una exposición, a ver si con el ayuntamiento lo hacemos. Yo creo que sí, llegar hasta un acuerdo, porque siempre ha sido una persona colaboradora en enriquecer a niveles de todas las actividades que se desarrollan en Fraga. Siempre ha sido así, y ha estado participando y colaborando en todo aquello que se ha tenido, como dice en la introducción. Tú alguna vez viniste a la fábrica, y ahí nosotros fuimos pioneros en implementar algo que hoy en día se llama responsabilidad civil corporativa. Ha puesto un nombre rimbombante, que resumiéndolo es que si hay una planta, una fábrica, algo que se beneficia del pueblo, tú parte de eso lo tienes que revertir al pueblo. De eso hablaremos un poco más en profundidad, pero sí que me gustaría también, como bien has dicho antes, en la zona del casco histórico, la zona principal, la zona de comercio, la calle Mayor. También me consta que hiciste y tiene a tu disposición todo lo que fue en aquel momento como zona de establecimientos públicos. Tengo en la memoria prácticamente todas las tiendas que había cuando yo era pequeño. Casi todas. Empezando de la Replaceta del Carbón y acabando en la plaza, incluyendo la plaza, pues todas las tiendas que había en aquel momento y quién las regentaba. Cuando hubo un momento que decidí, digo, tengo también que inmortalizar estas tiendas y a las que las regentan. Entonces, alguna tarde me cogí la cámara, me fui a la calle Mayor, y un día era una tienda, otro día era otra, pero recuerdo que retraté a la Guisera. Tú no, a lo mejor no. Sí, que no era una tienda de comestibles justo cuando empieza la calle Mayor. Sí que la he ido a nombrar, y efectivamente, que hace la esquina que va, que va hacia arriba, y la otra que ha habido varios negocios. A la señora Encarna de la librería Badía, a una pescadería que había ahí, una tiendecita de verduras, la Sofrancisqueta que había ahí, la tienda del Potro, la Sopepeta del Potro, donde hacían una tocinería fabulosa, donde yo iba ahí de pequeño y mi madre me daba 2 pesetas o lo que fuera, y me iba a la panadería del Andreset y me compraba un panet. Iba a la Pepeta del Potro y me lo abría con el cuchillo, sacaba la miga y me ponía 50 o 100 gramos de escabeche. Ya tenía la merienda. Yo pagaba el bocadillo, pagaba. Eso ahora es impensable, ¿no? Tú ahora te vas al Mercadona y tienes ahí para elegir todo lo que tú quieres. Pues todas las calles, el Estanco, todas las calles intenté fotografiar a la que la regentaba en su entorno, dentro de la tienda y haciendo lo que hacía en la tienda. Tu pasión por la fotografía y por lo que es toda la técnica de maquinaria, etcétera, etcétera, te ha llevado a tener hoy, pues bueno, para hacer, junto a la que vas a hacer con el ayuntamiento, una exposición de máquinas de fotografiar también. ¿Qué te motivó también para decir, bueno, pues esto me apasiona, voy a recopilar todo lo que está al alcance mío
en cuanto a sitio de ubicación y a parilla, y hacer esta cantidad de máquinas que tienen de todo el mundo. Bueno, el coleccionismo a unos les da por los trenes miniatura, a otros les da por coleccionar botijos, y a mí me dio por coleccionar cámaras. Entonces, en aquella época había un mercado de segunda mano, de compraventa de cámaras. Hay un caso que me gustaría mencionarlo. En Madrid hay una tienda que estaba en el Rastro, que se llamaba Fotocasión, que la regentaba un chico de Barbastro. Este chico, hoy ya mayor, jugaba en el Atlético de Madrid de portero y tuvo una lesión en la mano que le impidió seguir jugando. No sé si en el Atlético como reserva o en el B, pero bueno, era de profesión futbolista y por una lesión no pudo continuar. Y el club para el que jugaba decidió ayudarlo para que se defendiera en la vida normal. Y le dieron la representación de unas cámaras de fotos que se llamaban Mamilla. Hoy yo tengo varias y funciona de maravilla, pero hoy ha desaparecido prácticamente del mercado. Este empezó con una manta en el Rastro, comprando y vendiendo o cambiando las cámaras que él representaba Mamilla nuevas por cámaras usadas, abonando la diferencia. Empezó en el Rastro con una manta. Hoy es el que tiene la mejor colección de cámaras de Europa. Es un tío al que se lo disputan para hacerle entrevistas por todos los sitios. Tiene 2 tiendazas ahí en Madrid increíbles. Se llama José Luis, de Barbastro. Alguna vez hemos viajado juntos. Con este yo tenía mucha relación y con este hice muchas transacciones, siempre intentando ver quién engañaba al otro, ¿no? O sacar ventaja del cambio. Y a este le compré bastante material. Luego tuve la suerte de, como por mi trabajo tuve que viajar mucho por Europa y por todo el mundo, pues siempre sacaba un ratito para ir a ver anticuarios o ver mercadillos. Iba comprando cosas y a base de comprar y cambiar, pues bueno, hice una colección de cámaras bastante. Bueno, tu pasión por la fotografía, ¿cómo no lo has aplicado, te lo has aplicado o lo has asimilado como medio de vida? Bueno, hombre, a mí me hubiera gustado lo que te he dicho antes, de que hay fotógrafos a los que, vamos, a mí me hubiera gustado parecerme y llevar la vida que llevaron ellos. Hay un brasileño, se llama Jorge Sebastián Salgado, que tiene unas fotos y unos reportajes por el Amazonas, por las minas que había antes, pero imágenes increíbles. Y Cristina Rodero, que se pateó toda España con todas las fiestas y todas las recreaciones históricas, eso a mí me hubiera hecho feliz. Y creo que hubiera sido un buen reportero, incluso reportero de guerra, porque siempre me ha gustado mucho el deporte, la aventura, prácticamente, no he destacado en ninguno, pero he practicado todos los deportes, desde ala delta hasta esquí, bicicleta, menos fútbol, ahí era una nulidad. Nunca he jugado al fútbol, porque no he sabido. Es más, cuando en el colegio jugábamos, a mí siempre me ponían de portero porque no le daba una. Pero la aventura de riesgo siempre me ha gustado, el kayak, el hacer piragüismo, hacer surf. Entonces, tenía aptitudes físicas para haber podido ir a hacer reportajes por ahí, ¿no? Pero bueno, eso yo no sé, como medio de vida, si me hubiera dado para vivir. Yo creo que sí, porque eres un gran profesional, fotográficamente. No me ha ido mal tampoco en la vida profesional que he tenido. No, por supuesto que no, y de ello hablaremos en los próximos programas, pero antes sí, para terminar con esta parte de lo que es la fotografía. Hoy en día, como bien sabes, pues es fácil la fotografía, mucha gente haciendo fotografía. Para hacer fotografías bonitas y con contenido de buena visualización,
¿qué le recomendarías a tantos fotógrafos como somos todos fotógrafos hoy, con los medios que tenemos? Bueno, hoy en día es tan fácil hacer fotos, hacer buenas fotos técnicamente perfectas, que cualquiera con una cámara digital compacta o con un buen teléfono, que tenga una buena cámara, un iPhone o un Samsung S21, 22, que son teléfonos que tienen cámaras muy buenas, o un Huawei que tiene óptica Leica. Hacer una buena foto es facilísimo. Hacer una foto extraordinaria sigue siendo tan difícil como antes. Entonces, porque una buena foto tiene que reflejar, si es un retrato, tienes que saber captar la esencia del personaje al que estás fotografiando. Tienes que apretar el botón justo en el momento en que tú crees que esa persona es la que es. Que con la mirada te está transmitiendo algo, te está diciendo algo. Tú puedes hacer un buen retrato y de hecho en cualquier comunión, en cualquier fiesta, en cualquier celebración verás montones de fotos que se hacen unos a otros y técnicamente las fotos están bien expuestas, la cantidad de luz porque lo elige todo la cámara o el teléfono, pero hacer una foto que te llame la atención y que digas, ostras, hombre, por casualidad todo nos puede salir una buena foto, pero el que es fotógrafo y siente la fotografía, normalmente si hace 100 fotos, 60 o 70 le salen muy bien. El que no siente la fotografía hará 1000 y le saldrán 2 de esas que llaman la atención, ¿no? Esa es la diferencia entre hacer una buena foto que técnicamente está bien o hacer una foto excelente que sabe transmitir lo que el fotógrafo quiere transmitir. Y es fácil para un profesional o una persona con los conocimientos como Marcos Carlucho posee, ¿qué detalles, cómo se debe ver la foto? Porque todo es fotografía, hice unos cursillos, ya lo hemos comentado, que de cualquier sitio hay una foto, pero hay que verla. Hay que verla, sí. Hay que tener esa visión, esa intuición, es ver, no mirar. Es distinto ver y mirar. Y entonces tienes que ver lo que los demás normalmente no aprecian en una escena, en una calle, en una persona, en cualquier sitio, si te fijas, se puede hacer una foto decente. Si además es un personaje que transmite cosas, yo recuerdo que le hice unos de los mejores retratos que he hecho yo, se los hice a un señor de Fraga, que era también un personaje icónico, que llevaba siempre una boina de estilo Che Guevara, con aquello que lleva la boina, con una barba blanca hasta aquí, con una mirada muy penetrante y que además fumaban pipa. Entonces, joder, es que ahí es fácil hacer una foto porque a poco que te esmeres salen unos retratos fabulosos, ¿no? En otros casos cuesta más, pero siempre se puede sacar de una mirada, esperar el momento, ese pícaro en el que uno se ríe o le ves las chispas ahí en los ojos. Siempre se puede sacar una buena foto de cualquier tema. Bien, bueno, pues vamos finalizando esta etapa, este programa, perdón, y he visto, lo hemos estado hablando fuera de cámara, que has hecho unas fotos debido al momento actual que estamos en primavera, muy florido todo, y de ello hablaremos también posteriormente, el practicar el deporte, que es la bicicleta, y ha hecho unas grandísimas, preciosas fotos. ¿Se las mostramos a los televidentes? Vale, como queráis. Pues bien, ya lo ven ustedes, esta gran persona, en todos los conceptos, trabajador, humano, con grandes hobbies que a todos de nosotros nos gustan. Esperamos y deseamos que le haya gustado esta etapa de este programa, y en el próximo programa hablaremos un poco
de esa segunda parte de su vida. Y le damos las gracias por contarnos y hablar con nosotros y explicarnos a todos los televidentes quién es Marcos Carucho Villas. Ha sido un placer, ya sabéis, podéis contar conmigo siempre.